buenas, bueno, estamos en un nuevo video en el cual en esta ocasión vengo a traer probando lo que son las funcionalidades USB de este aparato que tenemos aquí. Supuestamente en el nombre de la publicación cuando lo compré es el Mirror 7020, no sé si sea tal cual ese o no. Ya traje lo que es la instalación y varias cositas de lo que es este producto. No es promoción pagada ni nada de eso, yo lo compré, pero pues déjame mostrarte más o menos cómo se ve en cuanto a lo que es la interfaz USB, ¿vale? En el video de la instalación lo probé o lo traté de probar con lo que es una USB que está ahí en el fondo, pero no la agarró, no es muy buena esa USB, así que lo que opté es por conectar un disco duro en su conexión USB, ¿no? Pero también tiene como que el cable no es muy bueno, o no sé, pero nada más lo agarra así, está muy hacia abajo. Si está un poquito hacia arriba, como que lo desconecta o no sé, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo que son las funcionalidades USB, tenemos 4 me parece, ¿no? Tenemos lo que es la música, el video, el explorador y las imágenes. Déjame le bajo un poquito el volumen a esto para que no pegue lo que son los temas de copyright. Y bueno, en la mañana me puse a pasarle algunas canciones que son como 5 o 6, unos cuantos videos y unas cuantas imágenes para hacer lo que es esta prueba, ¿vale? Vamos a empezar con lo que es el explorador, a ver si me deja, le damos aquí y nos deben de aparecer tanto lo que son las carpetas, los archivos, y aquí los tenemos, ¿no? Pero mira, al menos a lo que me acabo de dar cuenta viene dividido en diferentes categorías. Tenemos imágenes, videos, que lo podemos encontrar en estas carpetas, música, que lo encontramos en estas carpetas, supongo yo, aquí están, y todos los archivos en esta carpetita que tenemos acá, ¿no? Pero pues bueno, desde aquí podemos dirigir lo que son los archivos. Bueno, es acá. Tenemos algunos archivos de video que está en la carpeta de prueba, aquí los tenemos archivos tanto de música, de video. Metemos aquí en prueba, tenemos los videos y algunas imágenes que son estas tres que tenemos aquí, ¿no? Te digo, de esto puedes acceder directamente desde este apartado, y también tenemos, por si nada más quieres filtrar lo que es la música o filtrar lo que son el video o las imágenes, pues ahí lo tenemos, ¿no? Vamos a darle en imagen para que veas más o menos cómo se ve esto, ya que al menos ahorita que acabo de entrar, pues encontré que esto te lo muestra como una tipo presentación. O sea, no son imágenes tal cual, a menos de que tú le pongas aquí pausa, ahí está, pero te lo muestra como una presentación. No le puedo hacer zoom, al menos no así con dos dedos como comúnmente se le hace en las pantallas táctiles, pero pues tenemos esta lupa para acercar la imagen, ¿no? Tenemos estos botones, supongo que yo, para girar la imagen, exactamente, ahí la tenemos, ahí está. Este es como para atrás y listo, ¿no? Aquí tenemos la carpeta y ya, de cual, esta es en la función de imágenes. Te digo, te lo muestra como presentación, ya decides tú si lo quieres pausar o no, pero pues aquí lo tenemos, aunque creo que ya valió mi disco duro, pero pues bueno, ahí está. Déjame lo pongo en una posición más o menos correcta, ahí está. Y tenemos la opción de música, le damos aquí, empieza a hacer lo que es la lectura del USB. Esperamos un poquito a que esto cargue. Ahí están las canciones y las empieza a reproducir en automático. Aquí aparece lo que es la imagen del álbum. Podemos subir o bajar el volumen, pero bueno, no sé si me detecte lo que es el copyright. Ahí lo tenemos, está reproduciendo la canción. Podemos pasar a la siguiente, ponerle pausa a la anterior, ponerlo en modo repetir 1, repetir infinitamente, el shuffle o el modo aleatorio, etcétera, ¿no? Aquí se ve más o menos lo que es la interfaz. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí está. Como lo ven, así es la interfaz en cuanto a lo que es la música por USB. Vamos a ponerle, subir un poquito el volumen. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está. Esto es en cuanto a lo que es la interfaz de la música solamente. Ahí están. Si tenemos más canciones, pues obviamente le podemos bajar aquí y aquí nos aparecen todas, mira. Según yo nada más tenía 5, pero creo que sí agarró todas las canciones que tenía en la memoria, bueno, en el disco duro. Vamos hacia atrás. La música se puede seguir reproduciendo con total normalidad. Y tenemos la opción de video. Aquí igualmente no reproduce el video en automático. Tenemos que es de una canción, como lo ves es esta de Rasputin. Voy a pasar mis dedos para que no detecte tanto lo que es el copyright. Ahí lo tenemos y lo reproduce a una buena tasa de refresco, a unos buenos FPS. Ya que había hecho una prueba de esto con la función del screen mirroring o el clonado de pantalla, y en el clonado de pantalla sí se bajan los FPS, pero al menos aquí creo que sí se permanecen a lo que debe de ser, ¿no? Se ve bastante fluido lo que es el video. Vamos a poner que este es de una canción de Maroon 5.
Aquí lo tenemos, como lo ven. Bueno, es que tiene el papel burbuja, pero bueno, el papel burbuja o el protector de plástico, pero no se lo quiero quitar porque al momento de utilizarlo como que se dejan manchas de grasa en la pantalla y se ve pues estéticamente mal, ¿no? Pero como lo ven, aquí lo tenemos. En cuanto a lo que es el brillo y lo demás, se lo podemos subir o se lo podemos bajar, el contraste, la saturación, la matriz de colores, pero no se lo he subido al 100% pues no más porque no quiero, ¿no? Pero como lo ven, va fluido el video. Podemos adelantarlo aquí. Bueno, según yo lo podemos adelantar. Aquí está, sí lo podemos adelantar. Esperamos un poquito, ahí está. Te digo, no se ve bastante bien porque le bajé el brillo, pero ahí está. Tenemos la función de repetir, ¿qué es? Ok, supongo yo que nada más es como... Pues no sé, pero le di aquí y se puso la pantalla en negro, ¿no? Supongo yo que es como para ponerlo en pantalla negra el estéreo, esta cuestión, y que el audio se reproduzca de fondo. Pero como lo ven, ahí lo tenemos. Tendremos el botón de atrás para que nos aparezca la lista, y aquí tenemos otro video, mira. Vamos a reproducirlo para que veas más o menos cómo se ve esto. Lo adelantamos y va a buena tasa de refresco, ¿no? Y bueno, estas en cuestión a las funcionalidades que tenemos con un dispositivo USB. Te digo, aquí yo tengo un disco duro, pero puedes conectar una USB. Me parece que también puedes conectar lo que es tu teléfono, compartirle tus archivos, etcétera, ¿no? Pero como lo ven, se reproduce bastante bien. Ahí está, vamos para atrás y listo. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión a lo que es las funcionalidades USB de lo que es el MirrorLink 7020. Al menos lo que venía en la publicación, porque en la caja viene un nombre diferente, viene como Car MP5 Play, pero pues no lo sé. Y bueno, pues esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.